tal? Mi nombre es Marisol Schulz-Manaut, soy directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Me da mucho gusto saludarlos por este medio y lo que yo quiero charlar, lo que quiero conversar en esta ocasión es un poco la historia de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero también los retos que ha enfrentado durante sus 34 años de existencia. Desde 1987, cuando fue creada, fue una iniciativa de la Universidad de Guadalajara. Guadalajara es la segunda ciudad en importancia en México y esta iniciativa, su primera complicación fue precisamente la de convencer a todos los actores involucrados, particularmente la industria editorial mexicana, de la necesidad de organizar una feria con estas características en una entidad distinta a la capital. México es un país muy centralizado, es un país centralista, y pensar en aquel momento en realizar una feria de libro con las características que hoy todos conocemos y hacerla en una entidad distinta a la capital era complicado. Por lo pronto fue muy complicado convencer a muchos editores, convencer incluso también a bibliotecarios de Estados Unidos, pero desde sus orígenes la primera piedra fue una primera piedra muy bien fundada, muy bien fundamentada, porque se pensó en esta feria de carácter mixto, una feria dirigida al gran público. Por decir algo, en 2019 tuvimos casi 840,000 personas visitando la feria, pero también a todo el mundo del libro. Y justo esta primera piedra ocurrió de manera muy profesional. Con frecuencia me preguntan que cuál es la receta del éxito de la FIL Guadalajara, y además de que siempre respondo de que no hay recetas, porque en esto no hay recetas, sí creo que es una consolidación que se fue logrando con los años, pero que también fue producto de muy buenas decisiones en estos 34 años de gente que dirigió la feria. A mí me toca dirigirla desde hace 7, y definitivamente también de quien la fundó, de Raúl Padilla, actual presidente de la feria, y quien tuvo la idea de organizar pues esta instancia con las características que hoy la conocemos, aunque ciertamente en 1987 era una feria muy pequeña, probablemente teníamos 80 stands de los 400 que tenemos ahora, o más de 400, simplemente pues había mucha más presencia de editoriales nacionales, aunque ya se había también organizado algo de manera internacional. Y la feria siempre se pensó en las fechas en las que se realiza en la actualidad, que es el último fin de semana de noviembre, de cara mucho también a esta industria editorial en Estados Unidos, en la Unión Americana. Ya desde 1987 se perfilaba la importancia del español, y hoy esta importancia es contundente en Estados Unidos. Es el segundo idioma, por supuesto, en importancia, y prácticamente todas las bibliotecas de Estados Unidos, las cantidades de bibliotecas americanas, tienen que hacer compras de libros en español. Y esto hacía también muy atractivo el poder venir a una ciudad mexicana para revisar catálogos, para ver catálogos y para convivir de la manera como se convive en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Desde un inicio se han enfrentado muchos retos, retos que tienen que ver con lo económico, retos que tienen que ver con las distintas crisis económicas que ha vivido no solo México, toda América Latina y el mundo, y también con aspectos literarios, con el tema de las nuevas tecnologías en el caso de las ediciones, las nuevas formas de entender el mundo del libro, las nuevas formas de lectura. En 1987 era impensable que se leyera de la manera como se está leyendo ahora, en todos los formatos posibles, incluso en un móvil, en un smartphone. Y todo esto se ha ido adaptando, todas estas nuevas circunstancias, nuevas tecnologías, nuevas formas de ver el mundo se han ido adaptando poco a poco a esta feria, y sí creo que uno de los grandes logros ha sido estar atentos a estos cambios de consumo cultural e incorporarlos de inmediato. Por ejemplo, pues desde hace ya varios años tenemos un encuentro de booktubers, gente muy joven, prácticamente adolescentes, que hacen reseñas de libros vía YouTube. Y desde un principio también se pensó en las distintas plataformas. Por supuesto, quienes en 1987 ya nos dedicábamos al mundo del libro, nos acordamos que era completamente impensable más que leer, solamente se podía pensar en leer a través de las impresiones de un libro impreso. Y a lo largo de los años se nos fueron
cuestionando preguntas tales como si el libro iba a desaparecer, si el hecho de que hubiera un libro electrónico implicaría que desaparecería el libro de papel, cosa que no ha ocurrido y que en las ferias del libro se ve la importancia de esta convivencia, como mucha gente también pronosticó. Bueno, pues a lo largo de estos 34 años, insisto, ha habido muchos retos que el equipo ha ido pues enfrentando, yo pienso que de la mejor de las maneras, retos que tienen que ver incluso con los premios que se otorgan dentro de la propia feria, con la organización, siempre dentro de un recinto ferial de vanguardia como es Expo Guadalajara, donde continuamos hoy en día, y el reto pues de cada año convocar a un país diferente o a una eh, cultura diferente para ser nuestro invitado de honor. Esto implica tratar distintas idiosincrasias, no es lo mismo invitar, por ejemplo, como en 2019 a la India, que invitar, como en otros años, a países de América Latina con los que compartimos no solamente una lengua, sino también una cultura, como son los casos de Chile, Colombia, Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, como equipo nos enfrentamos siempre a esta nueva modalidad de qué va a ocurrir con el invitado de honor. Nos gusta mucho tener retos, nos gusta mucho el enfrentarnos justamente a nuevos idiomas, a nuevas formas de entender el mundo, como ha ocurrido cada año desde que comenzó este programa del invitado de honor. Ahora bien, esto ha sido durante 34 años, pero 2020 viene con una carga viral, pero con una carga que nadie pudo imaginar en enero de 2020, mucho menos en diciembre de 2019. Eh, lo que vive la humanidad en cuanto a la incertidumbre, lo vivimos quienes organizamos cualquier tipo de actividad pública, cualquier tipo de evento masivo. Y esto ha ocurrido en todas las ferias del libro a partir de marzo. Así como hemos vivido nosotros un año complicado como feria del libro, lo han vivido otras ferias del libro, sobre todo en Europa, que comenzó antes la epidemia del COVID-19. Por cierto, que siempre digo que me niego a llamarlo en masculino, como nos dice la Real Academia, porque a mí me parece que es un virus completamente, perdón, me niego a decirlo en femenino, porque es un virus para mí completamente masculino. Bueno, esto ya es otra diversificación, estoy aquí cambiando de tema. En fin, comenzamos el año y desde marzo las ferias del libro empezaron a ver circunstancias complicadísimas. La primera fue la Feria de Londres, que no tuvo el tiempo para poder decidir cancelarla y tuvo que cancelarla con muy poca anticipación, y esto generó y sigue generando muchas molestias porque había editores que ya estaban prácticamente en Europa, sobre todo los que llegaban de América Latina, o editores que ya habían enviado sus catálogos, sus libros a Londres. Entonces fue la primera cancelación, y a partir de la de Londres ha sido un cúmulo de cancelaciones de ferias de libro en todo el mundo. Por supuesto, las principales, la de Bolonia, ferias de América Latina como la de Buenos Aires, la de Bogotá, próximamente iba a ser la de Lima, creo que justamente en estos días se tendría que haber inaugurado y se va a cancelar, y así una por una de las ferias de libro, tanto internacionales como nacionales, se han ido cancelando porque la circunstancia no nos permite visualizar cómo reunir a una gran cantidad de personas. Entonces ha sido un año en que las ferias del libro hemos visto un verdadero peligro por un enemigo que no conocíamos, que la humanidad no conocía y que todavía en este momento desconoce. Estoy hablándoles en julio de 2020 y todavía no se sabe bien a bien qué va a ocurrir con la epidemia. Por lo menos en México seguimos en un pico muy alto, y esto nos ha hecho replantear muchas de las formas como va a ocurrir la feria, y no sabemos cómo va a ocurrir. Tenemos distintos escenarios para Guadalajara y no sabemos cómo va a ocurrir. Pero antes de hablar de los distintos escenarios, sí quiero comentar que ha sido un año como una especie de montaña rusa, de roller coaster, porque así como hemos tenido dificultades, también hemos tenido como organización, me refiero a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en particular, pues una gran noticia. En junio de 2020 se nos notificó
que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara era la ganadora del premio, junto con el Hey Festival, del premio Princesa de Asturias en Comunicación y Humanidades. De verdad, un reconocimiento para nosotros mayúsculo, una enorme satisfacción, un inmenso honor que de verdad este año no nos esperábamos. Sabíamos que había una postulación, pero era tanto lo que estábamos enfrentando de cara a la pandemia, porque eh, justamente cuando supimos de la postulación era cuando comenzaba la epidemia en México, que no lo teníamos en la mente quienes organizamos la feria y cayó de verdad una noticia en un momento muy complicado como una noticia esperanzadora, como un bálsamo para todos los que hacemos ferias de libro, porque entonces un jurado internacional, al que no conocemos, pues se fijó en nosotros y se fijó en la importancia de este encuentro editorial sin igual en nuestro idioma. Y no solamente en nuestro idioma, también en otros idiomas. Entonces, bueno, esta montaña rusa de emociones pues comenzó desde el primer momento en cuanto supimos de la epidemia, pero también ha traído buenas noticias. Desde marzo estamos en comunicación como organizaciones como directivos de ferias, con todos los directivos de ferias del mundo. Tenemos realmente una comunicación permanente con los directivos de la Feria de Frankfurt, con la gente de Buenos Aires, incluso con el director de la Feria de Seúl, de Corea del Sur, donde pues hay una muy buena relación, y con la Feria de Gothenburg de Suecia, y cada uno de estos directivos ha ido planteando las distintas dificultades, la Feria de Bolonia, que también se canceló, y hemos compartido nuestras experiencias, nuestros problemas y las posibilidades y las posibles soluciones. Las soluciones, como todos sabemos, pues han sido hasta el momento soluciones virtuales, en muy pocos casos híbridas, muy pocos casos se ha podido realizar de manera presencial, y este es un año en el que efectivamente las ferias de libro como tal hemos estado en peligro. Hemos estado en peligro porque no se reconoce a nivel general la importancia de las ferias del libro, no solamente como eventos comerciales, sino como eventos de gran recorrido cultural, de gran importancia cultural. En el caso concreto de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por ejemplo, el año pasado más de 2.400 casas editoriales nos estuvieron presentes en un año en el que tuvimos más de 840.000 personas y la presencia de 48 países, que se dice fácil, pero es una verdadera internacionalización lo que se ha logrado en Guadalajara, de lo cual nos sentimos muy orgullosos y muy satisfechos. Ese es uno de los grandes objetivos de nuestra feria, llegar cada vez a un público mayor, llegar a otros rincones del planeta donde se entienda la importancia del español. Hoy por hoy, en la feria, los 9 días que dura la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se dan cita a agentes literarios, bibliotecarios, editores, diseñadores, por supuesto autores, gente del mundo del libro en sus muy distintas facetas, que se reúnen durante 3 días en particular, que es cuando se cierra la feria del libro al público en general. Los lunes, martes y miércoles de la feria está cerrada por las mañanas al público en general, y ahí es donde damos cabida a los profesionales del libro de todo el mundo. Tuvimos el año pasado 20.000 personas visitándonos de 48 países diferentes. Pues todo esto se ha complicado en un año como como 2020, en el que no sabemos qué va a pasar con los viajes, en lo que no sabemos qué va a pasar con las reuniones de personas, en los que no sabemos qué va a ocurrir para fines de año, estoy hablando en julio del 2020, no sabemos qué va a pasar el día 28 de noviembre, que es cuando se tiene que inaugurar la feria, en cuanto a la circunstancia de la epidemia en México en particular, pero también en el mundo. Al ser una feria internacional, claro, tenemos que pensar en toda la gente que viajaría para estar presente en la feria. De tal manera que lo que estamos haciendo, y mucho también de cara a esta unión de directivos de feria, pues es pensar en distintos escenarios desde el presencial, que no queremos descartar, insisto, estamos en julio, para noviembre, no queremos descartar el escenario presencial de una manera muy acotada. Otra feria con la que hemos estado en contacto y que va a tener un escenario presencial, un escenario físico, es la Feria del Libro del Retiro de Madrid, una feria que no está dirigida para profesionales del libro necesariamente, sino al gran público,
y hablando con su director, el señor Manuel Gil, gran amigo también de la FIL Guadalajara, nos decía todas las medidas que están tomando para así llevar a cabo esta feria en el Parque del Retiro de Madrid. Bueno, pues estas medidas son no solamente las medidas sanitarias y de control de públicos, sino muchas otras que tienen también que ver con la circunstancia económica. El peligro para FIL Guadalajara es, por un lado, garantizar la salud de cada uno de sus visitantes, por supuesto, pensando en un público mucho más reducido que el que tuvimos el año pasado, pero también el otro peligro y el otro reto que enfrentamos, lo enfrentamos nosotros como lo enfrenta toda la industria editorial mundial, mexicana en particular, que es la crisis económica que ha venido con la pandemia. Recordemos que hoy por hoy, en julio de 2020, en México apenas empiezan a abrir algunas librerías, no en todos los estados de la República, y durante muchos meses del año, prácticamente todo un semestre, no hubo un espacio donde la gente pudiera acudir a comprar libros. Se podían comprar, por supuesto, de manera electrónica, se podían comprar por otras vías, pero no hubo espacios de venta de público, no solamente librerías, sino los grandes almacenes, todos los espacios, los recintos donde uno puede entrar en contacto con el libro, donde uno puede enamorarse del libro, han estado cerrados y eso ha impactado a la industria editorial, eso ha impactado a la facturación y al flujo de caja de cada uno de los editores. Esta circunstancia tan complicada hace que algunas editoriales, varias, hayan decidido este año no poder estar en Guadalajara porque sus finanzas no se los permiten. Entonces, por un lado está la circunstancia sanitaria, la circunstancia de salud propiamente dicha, pero por otro lado está la circunstancia económica que es de todos conocida. Entonces, son grandes retos que tenemos que enfrentar y en este escenario lo que estamos valorando es, por un lado, sí continuar con una presencia de la feria con stands presenciales en la Expo Guadalajara, nuestro recinto ferial, pero también tener un recinto alterno en un centro cultural de Guadalajara, Centro Cultural Universitario, maravilloso, un lugar, un espacio arquitectónico de vanguardia, donde montaremos una gran carpa y podremos también eh, dirigir una parte del público para actividades y para exposición de libros, un poco para poder dividir el público y que el público tenga distintas opciones. Eso por un lado. Por otro lado, ya comentaba yo, las medidas sanitarias, que son las que todo el mundo conocemos y quizá más. La propia Expo Guadalajara, nuestro recinto ferial, está ya poniendo en marcha muchas de estas medidas, desde las cabinas sanitizantes, desde puertas de entrada donde uno se desinfecta, la toma de temperaturas, la toma eh, pues, de cuestionarios alrededor de la situación de salud y por supuesto el estar pendientes de qué ocurre con la pandemia en México. Lo que tenemos muy claro es que la feria se realizará de manera presencial solamente si las autoridades de salud de nuestro estado, de Jalisco y federales en México nos lo indican. Si hay algún riesgo, si el estado de la epidemia no baja en cuanto al número de contagiados, pues lamentablemente tendríamos que realizar una feria exclusivamente virtual, que sería otro de los escenarios. Hoy por hoy, en este momento, lo que estamos contemplando es una feria híbrida, donde sabemos que muchos autores, por su circunstancia personal, por el tema de los viajes, por el miedo, por el temor a no viajar, van a preferir participar de manera virtual y otros sí lo harán de manera presencial. Entonces estamos trabajando en muy distintas formas de llevar a cabo esta feria. Es un reto que no habíamos enfrentado nunca. En todos los años de existencia de esta feria, pero de todas las ferias del libro, no habría manera de imaginarse lo que está viviendo la humanidad el día de hoy y creo que todos estamos conscientes de que es un año que como nunca hemos vivido en tal incertidumbre que de repente no podemos planear qué va a ocurrir dentro de 15 días. Eso nos ha pasado en México y ha pasado en el mundo y sigue pasando en el mundo porque julio de 2020 sigue habiendo rebrotes del virus en Europa y no se diga lo que está ocurriendo en Estados Unidos de Norteamérica. Entonces yo lo que les quiero contar es que como pocas veces este año están en peligro las ferias del libro, pero también como pocos la gente se está dando cuenta de la importancia de la cultura, de la importancia de la lectura, de la importancia de tener espacios de reunión. Lo que más deseamos todos los que nos vemos a través de una pantalla y donde realmente la pantalla ha sido nuestro contacto con el mundo exterior, hablo por mí, pero hablo por muchísima gente,
por millones de personas, lo que más deseamos todos definitivamente es encontrarnos, lo que más deseamos todos es quitarnos un tapabocas, un cubrebocas, o como se llame en cualquiera de nuestros países de origen, y poder darnos un abrazo de la manera como lo habíamos hecho hasta 2019, hasta fin de año de 2019, donde nunca nos imaginamos, cuando nunca nos imaginábamos el reto que nos íbamos a enfrentar como humanidad. Esto, quienes organizamos eventos masivos, pues lo tenemos como muy consciente, somos completamente responsables y yo simplemente les digo que mientras sepamos que una sola persona se puede contagiar en el marco de nuestra feria, la feria no se realizaría. Entonces ese es el panorama en el que estamos, es el panorama en el que está el mundo y en el que están las ferias y por supuesto los festivales literarios. No solamente son las ferias, el propio Hay Festival con el que compartimos este premio Princesa de Asturias en Comunicación y Humanidades se está llevando a cabo en muchos lugares de manera virtual y consideran que ya para el 2021, comienzos del 21, podría haber un Hay Festival de manera física. Bueno, pues esto es lo que yo les quiero comentar. Por supuesto, pedirles que sigan en contacto con nosotros. Nuestra página es www.fil.com.mx. Ahí tendrán todas las actualizaciones. Tenemos redes sociales, por supuesto, y ahí también pueden saber qué es lo que va ocurriendo, porque el estado de la epidemia y el estado de las cosas no nos permiten decir qué va a ocurrir de aquí a un mes. Tenemos la esperanza de poder encontrarnos en noviembre. Si así es, yo a todos los espero y a todos quisiera darles un fuerte abrazo que de manera solo voy a hacer virtualmente. Cuídense mucho y espero que todos se encuentren bien de salud. Muchas gracias y hasta luego.